Esta temporada ya había $30 millones en oro encerrados dentro de la caja fuerte de Tony Beats, una cantidad lo suficientemente grande como para hacer que la mayoría de los mineros cerraran todo, protegieran sus ganancias y esperaran cómodamente a que la nieve enterrara el Klondike. Pero a Tony nunca le ha gustado la comodidad. Con el invierno acercándose en el Yukón y los precios del oro subiendo otros $100, la onza mira al suelo y ve algo mucho más peligroso que el riesgo. Ve asuntos pendientes. Y una vez que ese pensamiento entra en la cabeza de Tony, nadie en su equipo puede respirar tranquilo. Establece un objetivo tan enorme que cambia instantáneamente el estado de ánimo durante toda la operación. 1000 onzas en una sola semana. 7 días para sacar casi 5 millones de dólares de la tierra helada antes de que el invierno cierre las puertas de golpe. Es el tipo de número que los mineros persiguen durante toda su carrera y nunca tocan, pero Tony lo anuncia como si fuera simplemente el siguiente paso lógico, incluso cuando todos los que lo rodean comprenden lo frágil que es realmente ese sueño. El equipo de los Beats ya había superado su objetivo original de la temporada de 6.500 onzas semanas antes. Esa debería haber sido la vuelta de la victoria. Ese debería haber sido el punto en el que Tony soltó el acelerador, protegió su equipo y dejó de empujar a sus trabajadores hasta el límite. Pero para Tony, ese objetivo original nunca fue la meta. Era simplemente una prueba de que eran capaces de alcanzar algo aún más grande. Y hay otra razón por la que Tony se niega a reducir el ritmo. Parker Schnabel se está acercando a una asombrosa temporada de 10.000 onzas y ese número ha estado persiguiendo al Klondike durante todo el año. Se susurra en las estaciones de combustible, se intercambia en conversaciones por radio y se repite en los campamentos mineros como un desafío suspendido en el aire. Parker ha estado acumulando semana tras semana por encima de las 500 onzas, y ahora está casi 700 onzas por delante de Tony. Y para un hombre conocido como el rey del Klondike, esa brecha se siente personal. Luego los precios del oro vuelven a subir, y de repente cada onza enterrada en la tierra se vuelve aún más valiosa. Cada camión cargado de tierra remunerada ahora implica mayores riesgos que apenas unas semanas antes. Tony ya ha acumulado más de $30 millones en oro, pero lo único en lo que puede pensar es en cuánto más podría haber todavía detrás de sus reclamaciones. En Klondike, las oportunidades desaparecen rápidamente y perder una puede perseguir a un minero durante un año entero. Entonces Tony hace lo que siempre ha hecho cuando aumenta la presión. Él empuja más fuerte. Le dice a su equipo que van a buscar una semana de 1000 onzas, y al instante todos entienden lo que eso significa. Cada planta de lavado debe funcionar sin problemas. Todo camión de transporte debe permanecer en movimiento. Cada transportador, cinta cojinete y línea hidráulica debe sobrevivir porque una avería en el momento equivocado podría destruirlo todo. Mike Beats ya está atravesando el corte de la esquina y el terreno de Indian River en Paradise Hill, alimentando tierra paga lo más rápido posible. Otra planta está funcionando de manera constante y hay suficiente tierra acumulada de Hester Cut para alimentar otra operación más. Pero falta una pieza fundamental. Esa pieza que falta es Harold, la enorme cuarta planta de lavado de Tony, un monstruo de 100 yardas por hora que ni siquiera se ha activado esta temporada. Sin Harold, el sueño de las 1000 onzas parece casi imposible. Con Harold corriendo junto a las otras plantas, las matemáticas de repente se vuelven muy reales. 4 plantas de lavado funcionando las 24 horas del día podrían producir el tipo de semana histórica que Tony busca. El problema es que Harold no está preparado. Está hecho pedazos esparcidos por el patio mientras el reloj de la estación continúa avanzando hacia el invierno. La carrera comienza con la construcción de una plataforma lo suficientemente fuerte como para sostener la máquina gigante. Una planta de lavado de este tamaño no puede simplemente dejarse caer sobre un terreno blando y esperar que sobreviva. Los montones de la tripulación llenan de tierra a la izquierda el centro y la derecha, nivelando cuidadosamente cada centímetro mientras observan contratiempos y puntos débiles. Tony camina él mismo sobre la almohadilla limpia, pateando la tierra debajo de sus botas
antes de finalmente decidir que es lo suficientemente estable. Entonces llega Harold. La enorme máquina se transporta a su posición y se baja sobre la plataforma con una precisión brutal. Parece simple desde la distancia, pero un error aquí podría destruir toda la configuración. Tony ha visto cimientos mal construidos, arruinar equipos de millones de dólares antes, y se niega a permitir que la historia se repita ahora que hay tanto en juego. Luego viene la enorme tolva alimentadora de 30 pies, la máquina responsable de tragar la tierra cruda y alimentarla a la planta. La tripulación lo guía hacia atrás, centímetro a centímetro, mientras grita comandos de radio y pide correcciones. Luego estalla el caos cuando el operador se da cuenta de que está escuchando en el canal de radio equivocado y el alimentador comienza a desconectarse. Durante un momento tenso, todo parece estar a segundos de un desastre antes de que la tripulación se dé cuenta del error y obligue a la máquina a volver a su posición. Se reinician. Se realinean. Vuelven a avanzar lentamente. Entonces, de repente, la tolva gigante cae perfectamente en su lugar con el tipo de aterrizaje suave que oculta lo cerca que estuvieron las cosas de salir mal. El alivio se extiende entre la tripulación, pero dura solo brevemente, porque todos saben que el verdadero problema aún está esperando. El agua impulsa todo en el Klondike. Sin presión las esclusas fallan. La grava no se separa correctamente. El oro llega directamente a los relaves y desaparece para siempre. La enorme bomba diésel de Harold ha estado inactiva durante demasiado tiempo, y cuando Tony finalmente la enciende el tablero muestra instantáneamente una advertencia de error. El sistema afirma que los niveles de refrigerante son peligrosamente bajos. Tony abre el depósito e inmediatamente ve exactamente el problema opuesto. El depósito de refrigerante está completamente lleno, incluso rebosando. Entonces es cuando su expresión cambia, porque sabe exactamente lo peligrosa que es esta situación. No importa si el refrigerante está realmente lleno o vacío si el sensor se niega a cooperar. Y en ese brutal momento, Tony comprende la verdad. Después de construir un imperio, después de recaudar 30 millones de dólares, después de perseguir la semana más importante de su carrera, todo su sueño de un día de pago de 1000 onzas, ahora puede depender de un único sensor defectuoso, enterrado dentro de una máquina que se niega a funcionar. Si la computadora cree que es bajo el motor, se niega a arrancar. Es un dispositivo de seguridad, y es el tipo de problema que puede convertir un contratiempo de un día en un desastre de una semana. Antes de que esto profundice, si estás siguiendo la temporada con nosotros, toca el botón de suscripción y toca la campana. Es la única razón por la que siguen apareciendo estos desgloses de documentales y ayuda a que más personas encuentren el canal. Sigue así, porque lo que suceda en los próximos minutos decidirá si a Tony todavía le queda una semana de 1000 onzas o un pisapapeles muy caro en una libreta nueva. Solo hay una persona en la propiedad que puede abrir eso y arreglarlo. Tony toma la radio y llama a Lucas. La primera llamada queda sin respuesta. La segunda llamada queda sin respuesta. Harold se sienta en la plataforma nueva completo, conectado e inútil. El sol está subiendo. La temporada se está acortando. Y en algún lugar de ese silencio la semana de 1000 onzas de Tony pende de un cable. Lucas Lotz es el tipo de mecánico con el que sueña toda operación minera, y pocos lo tienen. Aparece en el surtidor con una caja de herramientas, un lector de diagnóstico, y la calma de un hombre que ya ha visto todas las formas en que puede fallar un motor. Tony le da el resumen. El sistema cree que el nivel de refrigerante está bajo, que no es. El motor no arranca. El código no se borrará. Cada minuto que Harold permanece en silencio es un minuto en el que las otras 3 plantas soportan una carga de trabajo para la que no estaban diseñadas. Lucas ejecuta el diagnóstico. Saca el lector del puerto ECM y mira los números. El ECM, el módulo de control electrónico, es el cerebro del motor. Ve lo que ven los sensores. Si decide que el nivel de refrigerante es bajo, nada de lo que Tony diga o haga en el patio lo convencerá de lo contrario. Lucas analiza las posibilidades en voz alta. Podría ser un problema con el cableado del sensor. En el peor de los casos, es el propio ECM.
Y eso significa pedir un nuevo módulo de los 48 inferiores. Eso es una semana, tal vez más. Y Mike, que contaba con Harold para empezar a masticar el sueldo el viernes, se pondrá furioso. Habéis empezado y todo sí. Iré a comprobar lo que está haciendo Colby. Estos motores son bastante comunes, pero en el mejor de los casos, solo necesito rehacer algunos cables de los sensores. En el peor de los casos, necesitaremos un ECM, y tardará aproximadamente una semana. Lucas toca el sensor de refrigerante. El sensor definitivamente da una lectura baja cuando el tanque está demasiado lleno. Esa es la culpa. Reemplazar un sensor en la ciudad sería un trabajo de 2 horas. Reemplazar un sensor en el Klondike en un sitio que no tiene esta pieza en particular es una conversación diferente. Lucas no tiene repuesto. Él mira el arnés, mira la bolsa de herramientas, y luego busca algo en lo que la mayoría de los mecánicos no se lo pensarían 2 veces. Un potenciómetro. Una pequeña resistencia variable, del tipo que encontrarías en la perilla de volumen de un viejo estéreo. En las manos adecuadas, un potenciómetro puede imitar la señal electrónica de un sensor en funcionamiento. El truco consiste en marcar la resistencia que el sensor enviaría cuando la lectura del refrigerante esté en un nivel saludable. Si consigue esa resistencia correctamente, el ECM leerá la señal con normalidad. El código de error se borra. El motor arranca. Si se hace mal, el ECM se bloqueará con más fuerza o dejará que el motor funcione sin ninguna protección real. Si el refrigerante real cae de verdad, no habrá ninguna advertencia. El motor podría cocinarse solo de adentro hacia afuera mientras el tablero permanece en silencio. Es el tipo de solución que se encuentra en la zona gris entre lo inteligente y lo imprudente. Lucas no está nervioso. Ha hecho versiones de esto antes. Ha mantenido vivo el equipo en campamentos en el campo donde el concesionario más cercano estaba a 2 vuelos y un ferry de distancia. Conecta el potenciómetro al arnés en lugar del sensor. Empieza a girar el dial, observa al lector y espera a que desaparezca el código. El compartimento del motor huele a diésel caliente y a polvo. Las moscas flotan en el calor sobre la tapa de la válvula. Tony camina hacia algún lugar fuera de cuadro, tratando de no flotar. Cada minuto que Lucas pasa girando el dial es un minuto que la almohadilla permanece seca, y cada hora que la almohadilla permanece seca es una planta de lavado que no se mueve. A las matemáticas de las 1000 onzas no les importan las excusas, solo le importa lo que pasa por la esclusa. Lucas mueve el dial en pequeños incrementos, observando cómo responde el lector. Los números en la pantalla se deslizan hacia arriba y hacia abajo a medida que cambia la resistencia. El código de error parpadea, mantiene el dial fijo en el umbral y luego el código desaparece. El ECM cree que el sensor está contento. El bloqueo de seguridad se libera. La bomba gira. El motor cobra vida con un rugido. El agua comienza a fluir hacia Harold. Lucas se levanta del compartimento del motor con una sonrisa tranquila. La 4ª planta de lavado está a punto de incorporarse a la flota. Mike estará más que feliz. Y la semana de las 1000 onzas vuelve a estar sobre la mesa. Pero la solución es una solución de campo no permanente. En algún lugar debajo de ese capó, un potenciómetro hace el trabajo de un sensor que nadie ha reemplazado. Se mantiene hoy. Tony apuesta a que se mantendrá durante los próximos 10 días. Y la radio de Tony ya se está iluminando con el próximo problema porque en el Klondike siempre hay un próximo problema. Creo que lo tengo. Vamos, vaya un poquito. Parece que un truco de potenciómetro funcionó. Supongo que Mike estará más feliz que un cerdo en la mierda o un cerdo en oro en esta época del año. Una mina con demasiados frentes. El mensaje que llega por la radio es el que Tony temía. El equipo de desnudamiento está bajando todo el equipo de desnudamiento. Durante el resto del otoño, estarán trabajando en la ladera junto al corte activo, retirando la sobrecarga en preparación para la temporada minera del próximo año. Y necesitan equipo, espacio, combustible y atención administrativa.
Tony hace los cálculos en su cabeza. Tiene 5 hombres en la operación activa y están a toda pastilla ejecutando una operación de planta de lavado las 24 horas del día. Están buscando salario. Están acarreando. Ellos están administrando la planta. Apenas mantienen coordinadas 4 máquinas. Ahora, el equipo de desmontaje aparecerá con otra flota de camiones y excavadoras, y todas esas máquinas necesitan lo mismo que el equipo de minería de Tony. Servicio combustible mecánico de guardia. La cuestión del combustible por sí sola es una crisis menor a punto de ocurrir. 4 plantas de lavado que funcionan las 24 horas del día consumen diésel más rápidamente que una pequeña ciudad. Si a eso le sumamos la flota de desmontaje, cada camión de combustible que sube por el camino de transporte se convierte en un problema de programación. Si se agota en la planta equivocada, la esclusa se cerrará a mitad del turno. El oro que ya has extraído empieza a salir con los relaves. La conversación por la radio es concisa. Tony entiende por qué tiene que realizarse el desnudamiento. Todo minero de Klondike sabe que el trabajo de sobrecarga invernal es lo que hace posible la próxima temporada. El otoño es una de las ventanas de desmonte más productivas de todo el año, pero comprender la necesidad de un problema no hace que el problema desaparezca. La ladera se hará profunda. El barro va a ser brutal. Y en medio de todo esto, 4 plantas de lavado tienen que funcionar las 24 horas del día. Tony apaga la radio y mira a través de su libreta. La operación nunca ha sido tan grande. Las ambiciones nunca han sido mayores. Los márgenes de error nunca han sido tan estrechos. Cada máquina adicional en su terreno es otra cosa que puede romperse. Cada miembro adicional de la tripulación es otro par de manos que compiten por el mismo personal de apoyo limitado. Le dice a su equipo minero que mantengan las plantas en funcionamiento, pase lo que pase. Les dice que se concentren en el salario. El despojo se producirá independientemente de que alguien esté preparado para ello o no. Él sabe cómo es un equipo distraído. Ha visto colapsar buenas temporadas en las últimas semanas porque el enfoque se desvió. Pero decirle a un equipo que se mantenga concentrado y darles los cuerpos para hacerlo son 2 cosas diferentes. Lucas es un mecánico. La flota de desmontaje está a punto de duplicar el número de máquinas en el terreno de Tony. En algún momento dentro de las próximas 48 horas, una planta pedirá ayuda, y la radio va a responder con el silencio. La pregunta no es si. Se trata de qué planta y cuánto oro se lleva consigo cuando cae. Parker Schnabel está por delante. Ese es el frío hecho que ha estado siguiendo a Tony por el Klondike durante semanas. Los equipos de Schnabel están acumulando oro. Varias semanas por encima de 500 onzas. Casi 700 onzas más que el total de la temporada de Tony. Esta semana es 606,55. Así que superamos las 600 onzas en una semana. Malvado. De vuelta al camino. Sobre el papel Parker tiene que perder la carrera hacia los 10.000. Pero Parker no está mirando el papel. Está mirando la tierra. Mientras todos los demás persiguen el objetivo de la temporada actual, Parker ya ha cambiado parte de su enfoque al próximo año. Sus equipos de desmontaje están abriendo un nuevo pozo en el río Indian. Mitch, uno de los operadores más confiables de Parker, está ejecutando la operación de desmonte incluso mientras la mina activa funciona a toda velocidad. Parker comprende lo que a veces su competencia olvida. Las onzas que vierta a finales de este año son una consecuencia directa del terreno que expuso el otoño pasado. El desmantelamiento en otoño es el motor silencioso detrás de cada total de oro en los titulares. Eso no significa que Parker esté disminuyendo su presión de este año. Las plantas siguen funcionando, el salario sigue en movimiento, y el margen sobre Tony no es garantía de nada. La temporada del Klondike puede cambiar de manos en una sola semana. La ventaja de Parker es real, pero un botín de 1000 onzas de Tony cierra la brecha de la noche a la mañana. 2 de ellos y la corona cambia de cabeza. Parker sabe las matemáticas tan bien como Tony. El único minero que no puede darse el lujo de pensar en el próximo año es el que todavía no está seguro de poder pagar a su tripulación por este.
Rick Ness encuentra su paga. Rick Ness ha tenido una temporada que habría arruinado la mayoría de las operaciones. Pasaron 2 meses sin que la planta de lavado de Rick vertiera ni un solo botín de oro real. 2 meses de quemar combustible, pagar salarios y ver cómo se acorta el calendario. Luego, la semana pasada, Rick encendió Monster Red en Vegas Valley. Y por primera vez en meses la limpieza tuvo éxito. Más de 200 onzas. El tipo de número que le recuerda a una tripulación por qué vinieron al norte en primer lugar. El regreso de Zeta, el viejo amigo de Rick, eleva aún más al equipo. Zeta está de vuelta en el reclamo mirando el algodón de oro sobre la mesa y sacudiendo la cabeza ante su tamaño. Un equipo de 7 hombres moviendo tanta tierra no es un logro pequeño. Pero Rick ya está haciendo los cálculos de lo que queda. La meta de Rick es 1800 onzas. Ese es el número que activa el bono. Tal como están las cosas, Rick apenas supera los 600. Quedan 3 semanas, tal vez menos. Para llegar a 1800, Rick necesita un promedio de 400 onzas por semana durante el resto de la temporada. Sería un récord que su operación nunca ha alcanzado. ¿Cómo estás? Oh, hombre, esa es una historia completamente diferente. Sí, es esta época del año, hombre. Ya sabes, todo el mundo está cansado. Oh, sí. Todo el mundo es normal. Todo el mundo es normal, pero estarán felices de verte y seguro que nos vendría bien un par de manos extra. ¿Dónde estás ahora? Ni siquiera llegamos a 700. Son apenas más de 600. Rick está tratando de creer, pero de pie junto a la planta de lavado mirando el heno de la limpieza, ya se está preparando para lo que Bailey está a punto de llamarle por radio. La pregunta imposible de Bailey. La llamada llega de forma breve y llana. La voz de Bailey por la radio tiene el tono particular de un hombre a punto de dar malas noticias. Tiene un gran problema en el corte. Rick le dice que estará allí en unos minutos, se sube a la camioneta y comienza a conducir. Cuando Rick llega al final de Vegas Valley, Bailey lo acompaña hasta la cara del corte y le señala. Rick ve el problema antes de que Bailey tenga que explicarlo. El sueldo mínimo que han estado manejando, la razón por la que cambiaron a Vegas Valley. En primer lugar, se está acabando mucho antes de lo que Rick esperaba. Queda una semana de sueldo en el recorte activo, tal vez menos. Rick mira al suelo. Bailey expone las opciones, y no hay muchas. Pueden intentar ampliar el corte. Esa es la única opción real. Pero expandirse en esta época del año con este poco tiempo restante no es el movimiento que Rick habría elegido. Entonces Bailey señala la pared junto a ellos. 40 pies cuesta arriba la capa productiva continúa. Rick puede verlo. El terreno rico en oro está justo ahí al alcance de la vista. Yo diría que lo único que podemos hacer es intentar expandirnos. No es ideal. No es esta época del año. No es ideal. Pero realmente estoy viendo esta pieza aquí mismo. Quiero decir, eso es pago y lo estamos mirando. Sí lo sé. No pareces muy entusiasmado con eso. Sí, acabo de ver todo esto. Son 40 pies de material que tienes que mover para llegar al pago. Hay solo 40 pies de sobrecarga encima. 40 pies de sobrecarga significan semanas de limpieza con equipo pesado, semanas que el equipo de Ness no tiene. Las matemáticas adicionales se vuelven más difíciles. El oro de 1800 onzas se aleja cada vez más. Bailey no es del tipo que vende demasiado. Mira a Rick y admite en voz baja que no ve venir 1800. Ya no. Y el invierno no pide permiso. Las noches ya empiezan a ser frías, empiezan a caer las primeras heladas fuertes. Este valle convierte el suelo en hormigón. Rick se niega a renunciar. Le dice a Bailey que van a subir la pendiente. Están excavando los 40 pies para encontrar la capa rica antes de que el invierno los cierre. Preferiría presionar por 400 onzas y fallar antes que renunciar a su equipo con 3 semanas de salario todavía en el suelo. De una forma u otra, llegarán al final de la temporada. Y entonces la radio vuelve a crujir porque en Monster Red, otro equipo está a punto de fallar. Zed está en el banquillo en Monster Red. Después de años de aparecer al principio y al final de la temporada,
Está cargando la planta como si nunca la hubiera dejado. Ryan Kent, el mecánico, está manejando el segundo cargador y limpiando los relaves. La paga está corriendo. Por primera vez en semanas la operación parece estar funcionando a pleno rendimiento. Entonces Ryan lo ve. Llama a Zea por radio y le dice que apague el alimentador inmediatamente. Zete tira de la palanca. Ryan se acerca con un alfiler de 5 centímetros en la mano. Lo vio rebotar en un vertedero de relaves y aterrizar en su balde mientras se alejaba de la planta. El pasador conecta las barras Grizzly con la bisagra del alimentador. Sin él, el oso pardo está a un tiro de moneda de fracasar por completo. Pierde al oso pardo y el resto de la temporada terminará. Zete y Ryan se suben a la tolva alimentadora de respaldo de Monster Red en busca de un reemplazo. No más tarde. Ryan se para sobre los hombros de Zeta. El primer pasador se suelta, se desliza y cae directamente dentro del equipo antes de que puedan atraparlo. Maldicen y regresan por otro. El segundo intento funciona. Alinean la barra Grizzly, clavan el pasador en su lugar con un martillo de 20 libras y lo siembran. En el silencio mientras trabajan, Ryan habla sobre lo que le ha hecho esta temporada. Tiene esposa y una hija. Tiene un negocio en casa. 6 meses en el Klondike, lejos de todo lo importante, es mucho pedir. Y si el oro no llega, el sacrificio se siente aún más pesado. Simplemente ha sido una temporada extraña. Ha sido duro. Todos venimos aquí a trabajar por el oro. Esa es la razón por la que venimos aquí. Y pasar 6 meses lejos de casa, de tu familia y de tu negocio, y no volver a casa con mucho ni nada, eso es mortal, hombre. Está duro. Su hija Rachel estaba llorando por la última llamada telefónica sobre su partida. Su esposa se ocupa sola de la casa desde hace medio año. Ryan no quiere decepcionar a Rick. Tampoco quiere decepcionar a su familia. Y en algún momento de una temporada que se ha vuelto tan difícil, un hombre tiene que preguntarse cuál puede darse el lujo de seguir perdiendo. Ryan está empezando a preguntarse si la próxima temporada vale la pena. Zed escucha. Le dice a Ryan que se lleve las pequeñas victorias. Introduzca el pasador. Haga funcionar la planta. El resto puede esperar hasta la temporada baja. El alfiler está sembrado. 2 horas de inactividad. Al ritmo del Klondike, 2 horas es oro que no se puede recuperar. Y cuando quedan 3 semanas de temporada, cada hora que Rick pierde es una hora que su equipo no verá en su sobre de bonificación al final de la carrera. Y 100 millas al oeste, Harold, finalmente está lloviendo a cántaros. El potenciómetro aguanta. La presión del agua es constante. Todas las plantas de la flota de Beats funcionan al mismo tiempo por primera vez en toda la temporada. Y las primeras 48 horas de cifras de Hester son lo suficientemente sólidas como para mantener viva la semana de 1000 onzas en el papel. Pero ser fuerte sobre el papel no es lo mismo que ser fuerte sobre el terreno. Los camiones de combustible de Tony ya están siendo racionados en 4 plantas y una flota de desmontaje que no estaba en el presupuesto hace una semana. Lucas es el único mecánico en la propiedad, y el equipo de desmontaje tiene máquinas en fila detrás de él antes de que Harold termine su primer turno. Y en algún lugar del corte de la esquina, una de las plantas más viejas comienza a calentarse un poco bajo la carga. Nadie lo ha avisado todavía por radio. Nadie quiere ser quien ralentice la semana. Pero lo cálido se vuelve caliente y lo caliente se vuelve atascado. Y un rodamiento atascado en nuestro impulso de 60 de 1000 onzas es el tipo de momento que Tony pasará la temporada baja tratando de no recordar. El Rey tiene sus 4 plantas en funcionamiento. Los rivales se están cerrando. Parker ya está pensando en el próximo año. Y la pregunta no es si algo más en el terreno de los Beats está a punto de romperse. Se trata de qué parte falla primero, cuánto oro se lleva consigo cuando se acaba, y si Tony puede llegar al final de la semana con la corona todavía en la cabeza, o ver cómo una carrera récord se le escapa de las manos, un sensor roto, un tanque de combustible vacío, un rodamiento sobrecalentado a la vez.